Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Holística Alternativa y el día de hoy tenemos un tema súper interesante, una terapia que parece ser es poco conocida, pero pues debería de difundirse más, divulgarse más, porque es altamente efectiva y además la considero yo de las terapias aptas para prevención de la salud y les voy a contar por qué en un momento más. Les presento a nuestra invitada de hoy, la terapeuta holística Angélica Guillén. Ella maneja las 5 leyes de Hammer, biodescodificación, Reiki, flores de Bach y metafísica china, entre otras. Y bien, ¿qué sucede? Les comentaba yo que considero a la liberación emocional como una terapia preventiva. El cuerpo lleva la cuenta, el cuerpo va guardando las memorias de procesos mentales y emocionales que no fueron digeridos adecuadamente en su momento. En medicina tradicional china, cuando tenemos un impacto emocional, sí el primer momento es en plexo solar, pero si no logras gestionar y elaborar en plexo solar, se va a ir hacia los órganos. Por esto, por ejemplo, en alquimia interna taoísta se trabaja con el tema de escanear los órganos y con sonidos curativos liberar el desequilibrio emocional en el órgano y meter la virtud. En este caso, que nos va a hablar ahorita Angélica sobre la liberación emocional, es desde mi punto de vista, reitero, muy importante, no nada más cuando ya estamos muy mal física, mental y emocionalmente, sino como un tratamiento preventivo. Ahora sí, Angélica, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernanda? Buenas tardes. Aquí muy contenta y emocionada de estar en este blog. Y pues bueno, con todo. Muchas gracias. Muy bien. Cuéntanos, Angélica, ¿qué es la terapia de liberación emocional y por qué es importante? Mira, la terapia de liberación emocional es importante. Bueno, más bien, la terapia de liberación emocional es lo que vivimos día con día, lo que tú precisamente estás explicando, ¿no? Todo lo recibimos en el ombligo y de ahí va partiendo qué emoción nos está liberando o a qué órgano. Normalmente todos los días vivimos una experiencia, que si se te hace tarde, que si te chocaron, que si al niño se le olvidó la tarea, todos y finalmente todas esas situaciones son los que nos van marcando una pauta entre la sanación y la emoción o la emoción contenida. ¿Por qué? ¿A qué se refiere todo esto? Todas las leyes de Hammer, todas las situaciones emocionales o vívidas son esas experiencias que nos van marcando un antes y un después. Hay veces que la gente me dice, es que me enojo de la nada, ¿no? Es que, ¿por qué me pasa esto constantemente? O tengo gripa y no se me quita. Las situaciones recurrentes son estas y te dan toda una lista y un panorama, ¿no? Normalmente, todas esas situaciones, pues nos van llevando un marcaje negativo o positivo. Se van a los órganos o se van a ciertas partes en todo el cuerpo, ¿no? Vemos en esta técnica desde los pies hasta la cabeza. Todo es digitopuntura, es presión sobre todo el cuerpo. Sí hay puntos que a veces son dolorosos, pero que finalmente con respiración, fluyendo y avanzando, vamos liberando cada punto. ¿Por qué muchas veces es importante liberar? Porque pues vamos sanando. A veces sanamos cosas muy del pasado o muy recientes, dependiendo con qué estado emocional llegue el paciente con nosotros. Normalmente, en qué estado emocional llegan las personas o qué tan avanzada está una enfermedad cuando alguien llega contigo? Mira, normalmente cuando llegan es porque ya vieron varias técnicas o terapias, o ya vieron varios médicos, o ya estuvieron tratándose, ¿no? Me duele mucho la cabeza y lo que hacen es tomarse una pastilla. Algunas veces vienen en estado de shock. ¿A qué me refiero? Pues vienen temblorosos, vienen algunas veces con fiebre, algunas veces llegan con diarrea, o te hablan, ¿no? Y te dicen, ¿me puede recibir? Porque no me he bañado, estoy así, así, así. Y te dan muchas, opciones, ¿no? De cómo se siente el paciente. Muchas de las veces, pues sí, primero hay que, obviamente, aligerar toda esa carga y después podemos dar la técnica de liberación. Ok. ¿Y por qué es importante usar esta técnica en especial?
Bueno, es importante porque finalmente nos lleva, lo que vemos en la técnica es desde el nacimiento, desde cómo nacemos y cómo va siendo nuestro comportamiento en el día a día, ¿no? De repente todos, bueno, les voy a contar un secreto. No es cierto. Soy economista, pero bueno, me dedico a todo eso desde hace 13, 14 años aproximadamente. Entonces, finalmente, todo te va llevando, ¿no? A un por qué o a un para qué. Pero normalmente esto ayuda porque nos va liberando tensión, emoción. Hay gente que dice, ah, es que descansé, o puedo respirar mejor, o estoy completamente lacia, ¿no? Nunca me había sentido tan ligera. Entonces, van siendo muchas cosas que el mismo paciente te va diciendo que siente, ¿no? Hay pacientes que llegan y me dicen, yo no sentí nada con la primera. No, pues dale chance al cuerpo, o sea, no, no siempre con la primera vamos a sentir toda la emoción que tenemos. Ahora yo siempre me dicen, es que no recuerdo algo que me haya pasado en la infancia. Ah, ok, no pasa nada si no lo recuerdas en este momento de la sesión. La sesión dura 40, 45 minutos a una hora, dependiendo cómo vaya evolucionando también el paciente. Pero muchas de las veces empiezan, es que ahí me duele mucho, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, puede ser una sensación que se quedó grabada con papá. No, es que yo a papá ni lo conocí, no tengo nada. Entonces, Precisamente. es el bloqueo constante de estar diciendo que no tengo nada, ¿no? O viceversa, pasa el tiempo y todo y me divorcié y ya no siento nada por perenganito, ¿no? Pero finalmente no es lo que sientas o no sientas, sino lo que tu cuerpo captó en ese momento de estrés o en Claro, ese momento de agresión. claro. Entonces, por eso también es muy importante que liberemos al cuerpo o que le ayudemos a liberar, ¿no? Hay gente que viene a la primera sesión y después dice, no, duele muchísimo o no me sirvió, pero meses después me habla y me dice, oiga, ¿qué cree que me hizo estudios y me bajó esto, me bajó lo otro, mejoró esta situación, me doy cuenta que no me enojó tanto? Entonces, va fluyendo, obviamente, ¿no? En la primera sesión les digo yo, en una hora, pues trato de enmarcar lo que más se pueda para sanar, pero a veces es imposible. Claro, toma tiempo, es lo que también la gente tiene que entender, que estas herramientas, estas alternativas no son magia, son parte de un proceso y como tal tiene etapas y ahorita hablaremos de ello. ¿Qué señales puede detectar una persona que indiquen que necesita este tipo de terapia como la liberación emocional? Pues la primera y con la que siempre me llegan los pacientes recurrentes es, se enoja de todo, ¿no? Se pone histórico en lugar de histérico. Empieza a recordar cosas que vivió con agresión hacia, ya sea el familiar o ya hacia el entorno, ¿no? Ujú. Hablamos de algo y el tema es el mismo, o sea, es repetitivo, se enfurece, se pone rojo, se pone caliente, empieza a decir barbaridades porque finalmente el cuerpo ya quiere explotarlo, pero no sabe cómo. Ok, esa es como que la emoción principal y ya cuando digamos que es este enojo, esta rabia contenida crónica, ¿hay alguna otra señal que te indique que la persona necesita este tipo de liberación? Sí, cuando por ejemplo tienen gripas recurrentes Ujú, o tienen algún malestar en hombros muy cargados o que van y que normalmente la gente llega mucho y te dice, es que cada 8 o 15 días me doy masaje para estar ligero, para sentirme bien y obviamente cuando toma la terapia, pues la contractura está hasta arriba, ¿no? ujú. Entonces conforme vamos manipulando todo el cuerpo, pues obviamente va bajando esa resistencia al dolor. Claro, sí, bueno, yo he tenido ocasión de pasar por esta liberación emocional. Sí, sí hay puntos que pueden llegar a ser dolorosos, pero es justamente por eso, porque ahí está completamente contenida y concentrada la energía y lo que va a hacer en el momento de llevar a cabo la terapia angélica, pues es liberar esto, que de repente se lleva uno la sorpresita y cree que, bueno, pues es que ya lo tenía trabajado. Sí, pero siempre hay más. Dinos, Angélica, ¿cómo afecta la salud mental y la salud en general no liberar emociones? Pues una es la contención, las contracturas. Algunas veces es que el músculo ya está tan tenso que nos podemos lesionar hasta por ir caminando, ¿no? De repente la gente va caminando y me dice, es que me hice un esguince de tercer grado caminando, ¿puedes creerlo? Y yo, "Ujú, sí, sí lo puedo creer, ¿no? Porque ya me ha pasado. O muchas veces, oye, es que no puede ser que pasando en la cocina me pegué en el refri y me hice una fractura.
Pues sí, o sea, finalmente esta emoción corresponde a esto, ¿no? Ahí es donde también metemos un poquito de biodescodificación con la liberación. Hay mucha gente que de repente me dice, quiero una terapia y por algún motivo no se da. Y justo cuando están fracturados quieren venir. No, eso no se puede hacer, porque Claro, finalmente todo lleva un proceso y todo lleva un acomodo desde la infancia hasta la actualidad o desde el nacimiento hasta la actualidad, ¿no? Me dice una paciente, ¿no? Tengo hernias. Pues sí, vamos a tratarlas, pero tiene que hacer estos cambios y demás, ¿no? Y bajaron las hernias, ¿no? Y de repente se pone a limpiar la cocina, se va para atrás y se fractura la columna. Entonces me dijo, o sea, de plano me tenía que operar. No lo sé, le dije, no lo sé, pero finalmente, si llevamos un avance en todo esto, hay una reacción que sí nos está dando una función y nos está llevando a algo pleno y de repente nosotros insistimos. Además tenía la situación de no levante cosas pesadas, no haga esfuerzo, pero se sintió tan bien que entonces se puso a lavar su cocina y pues claro, la energía no estaba tan liberada como para poder accionar. claro, claro. Por ejemplo, ¿nos puedes platicar cómo surge esta terapia? ¿Quién desarrolla esta terapia? ¿Y cuáles son sus etapas? Porque también en todas estas herramientas que tenemos para apoyarnos, de repente la gente, aunque se le explique desde un principio cuáles son las etapas para que sea integral, holístico, la terapia, como dices, pues ya me sentí bien, pues me pongo a limpiar la cocina y ¿por qué no me trepo de la lámpara y del refri a ver qué pasa? Cuéntanos un poquito de esto, Angélica. Sí, mira, esta técnica se supone que se da desde los mayas para tener mejores guerreros y que fueran a luchar por lo que por la bandera y no por lo que traes adentro. Entonces se supone Ok. que había obviamente temazcales, había terapias hasta de tecitos, ¿no? Para que fuéramos acomodando al cuerpo a estar pleno y en mejores condiciones. Normalmente hay muchas técnicas de liberación, muchísimas. Esta es una de las más rudas, creo. Pero bueno, para mí es una de las técnicas que no se anda con rodeos, sino que se va al punto y a la acción y penetra, ¿no? Y lo que hace es conducir esa emoción y traerla al presente y por medio de una respiración constante y profunda estar soltando la emoción contenida. ¿A qué nos ayuda? Pues obviamente a liberar esa tensión. ¿Desde cuándo? Pues técnicas de liberación han existido muchísimas. Desde antes de Cristo decían que ya había terapias de liberación, ¿no? Y todo lo holístico y lo natural, pues ha existido, ¿no? A veces le tenemos miedo porque si no nos dan la pastilla y nos dicen efectivamente para qué sirve, a veces es de, ay, no sé si quiero, ¿no? O llegan y me dicen, ¿de qué se trata la terapia, no? Y ya cuando les empiezo a decir, yo pensé que era platicando. Sí, Y mucha yo, gente pensaría justamente qué es eso. ajá, entonces le digo, sí, sí vamos a platicar, pero sobre la marcha, ¿no? Vamos a ir platicando sobre tu cuerpo. Y hay gente que me dice, ¿y me tengo que encuerar? No, no, espérate, no te tienes que encuerar ni hacer nada más que quitar tus zapatos y estar con tranquilidad para poder ir tratando todo el cuerpo, ¿no? Entonces, es maravilloso porque pues cada paciente traemos una historia, ¿no? En todos los sentidos. ¿Y cuántas etapas tiene? La primera es justo esta conversación donde indagas y das la sesión de terapia de liberación emocional como tal. Después, ¿qué viene? Después se hace una regresión al vientre donde vemos cuáles son los pro y los contra en cuanto a la gestación, ¿no? Podemos identificar cómo fue no la procreación, pero sí cómo fue el desenvolvimiento del embarazo. Y entonces ahí podemos canalizar en pedir permiso para ser feliz, ¿no? En pedir permiso para ser exitoso y muchas otras cosas. No es una regresión profunda porque estás totalmente consciente, pero nos va ayudando, ¿no? Después es una alineación de chakras donde a veces cambiamos la técnica porque muchas de las veces les dejo tareas, ¿no? Nada extraordinario, pero finalmente de repente empiezan, ay, no hice mi tarea, ¿no? Como los niños de la primaria, se me olvidó. Típico a los procesos terapéuticos, el que sea típico. Ajá. Entonces de repente les digo, ok, entonces vamos a hacer aquí una técnica y entonces lo demás te toca en tu casa, porque si no, no avanzamos, ¿no?
Entonces, normalmente me voy a alineación de chakras, normalmente después a una sesión de Reiki, a conoterapia, que es la limpieza de oídos, que nos ayuda a limpiar ojos, nariz, garganta y senos paranasales, y que también resta un poco de emoción. Después hacemos una liberación donde se amarra un listón en el cuerpo, se va diciendo qué se necesita o qué quiero soltar, ese listón se quema y obviamente se apaga, ¿no? Entonces, son secuencias que depende cómo llegue también el paciente después de la terapia, voy viendo cuál sigue, ¿no? Ok, y más o menos entre la primera sesión, que es la liberación emocional como tal, a la siguiente, más o menos cuánto tiempo recomiendas tú o has observado que es ideal para que la persona vaya avanzando. Hay gente que me dice, quiero dentro de 8 días porque me sentí muy bien y yo le digo, a ver, espérate. Está genial que tú quieras liberarte de todo esto en 8 días, pero la verdad es que el cuerpo no alcanza. O sea, el pH del cuerpo, los niveles los tenemos que estar jugando con ellos, con la hidratación, con una alimentación. Entonces, de repente les digo, 15 a 20 días, que no pase del mes, porque también pasando del mes, pues se olvida lo que estoy trabajando, ¿no? O muchas Claro, veces hay tantas cosas en el ir y venir que de repente, ¿en qué me quedé? ¿Por qué vine? O sea, entonces, más o claro, menos son de 15 a 20 días entre sesión. muy Y bien, normalmente cada sesión es completamente diferente. claro. Oye, una pregunta más, no es exactamente una pregunta que estén haciendo en el chat, pero bueno, me imagino que también por acá. ¿Hay un rango de edades para recibir este tipo de terapia? O sea, ¿cuál es la edad más tierna, más joven en que alguien puede recibir liberación emocional y la más grande? Mira, la más chiquita ahorita tengo una pequeñita de 3 años que sufría de alopecia, Ok, ¿no? Y traía hoyos en la cabeza. Y yo decía, o sea, ¿en qué momento se hizo tantos hoyos, no? Y me decía la mamá, es que tiene nana y así, ya sabes, ¿no? Entonces le dije, bueno, no le puedo dar como tal la terapia de liberación, pero sí vamos a hacer presión en ciertos puntos para que vaya haciendo un desbloqueo, porque aparte se entera la mamá que está embarazada y el papá se va por cigarros, ¿verdad? Entonces, claro. obviamente la niña lo que añora pues es tener la situación de papá, que no está, ¿no? Y que tampoco la sustituye ni siquiera el abuelo, el tío, no hay nadie, no hay figura No hay masculina. otro referente que cumpla función paterna. Ajá, Ok, entonces en este momento esa es la niña más pequeña que, bueno, y más pequeños que ha atendido son de 1 año y medio, 2 años, porque no les baja la temperatura, porque en algunas ocasiones vienen con mi esposo y de repente llegan con la temperatura súper alta, ¿no? Y me dice, nada más oigo que me dice, ¿puedes venir tantito? Sí, ahí voy, ¿no? Y con solo cargarlo y decirle, ¿no? Pues tienes el permiso de liberarte, no sé qué. A veces la mamá se da cuenta así como que estoy yo rezando. ¿Y qué le está haciendo? O sí, muchas de las veces se quedan así tranquilas y le toman la temperatura, pero es que tenía 3 días que no se le bajaba, ¿qué le hizo? Bueno, pues es que los niños no condicionan, ¿no? Ni siquiera preguntan, se dejan. claro, Entonces claro. es bien diferente el panorama, ¿no? De un bebé a una persona adulta. La persona más grande que he atendido, pues es mi abuelita, que tenía en ese entonces 85 años, y que me dijo, no puedo creer que a mi edad esté sanando lo de mis hermanos. Y le dije, pues es que esto es maravilloso, porque ve nada más todo lo que puedes hacer, no importa la edad que tengamos. Y algo muy importante, Angélica, porque yo en alguna ocasión tuve por paciente también al papá de uno de nuestros muy renombrados economistas del Banco Mundial y bla, bla, bla. Y con 85 años estaba haciendo un proceso terapéutico porque se dio cuenta que había muchas cosas que arreglar en su vida o sea, cualquier momento es bueno. Ahora dime una cosa, en el caso de los niños pequeños, comentabas que no haces propiamente el movimiento con el codo, sino que más No, bien te vas por... ahí normalmente pongo piedritas o hago con los dedos, porque aparte los niños son muy visuales en esa etapa. Entonces, cuando ven colores o ven piedritas, están hasta emocionados y se dejan. Y veces le digo a la mamá, si se deja, por favor, déjelo media Sí, hora conmigo, claro, salgas y todo. Y hay papás que están, aquí estoy en la puerta, ¿eh? Sí, no pasa nada. Y cuando de repente les llego a tomar foto, inmediatamente la borro, claro, pero les llego a tomar fotos de cómo se quedan dormidos. ¿No? Y claro. cómo se quedaron profundamente relajados, ¿no? Y me dicen los papás, es que ese no es mi hijo. No, sí, claro que es tu hijo, pero finalmente ya tomó un pequeño
pedacito de este proceso emocional que le va a ayudar para toda claro. su vida, ¿no? ¿Hay contraindicaciones, Angélica? ¿Hay algunas situaciones en las que no es adecuado tener una liberación emocional con esta técnica que tú manejas de presión en puntos de acupuntura? Sí, normalmente son cuando están recién operados. Yo siempre les digo que sean más de 6 meses después de una cirugía. Sí. Hay gente que ha venido con oxígeno, sí, sí, sí lo podemos tratar, pero la técnica es un poco más lenta por el motivo, ¿no? Cuando hay alguna enfermedad como varices que son purulentas o algo así, sí con mucha tranquilidad, a veces sí pongo la agujita para ver efectivamente si el punto lo puedo estar manipulando o moldeando, porque de repente, obviamente, cuando hay problemas de circulación, se llega a ver un moretón y me dicen, es que me dejó morado, oye, o sea, por mucha técnica que yo tenga, pues a veces el cuerpo también se quiere liberar de esa forma, ¿no? Entonces, es Claro, un moretoncito que dura 2, 3 días y que no va a pasar absolutamente nada porque finalmente, pues no se hace un mega moretón, ¿no? Se hace un moretoncito. claro, muy bien. Puede Angélica, aplicar algo de pomada o algo y se quita. ok. Oye, ¿cómo trabaja una persona que sí, o sea, qué sucede con una persona que sí ha hecho cada una de las etapas que nos comentaste, que es aplicada, que es disciplinada y que entendió que tiene que pasar cada una de las etapas? Llega de una manera y al final del proceso, cuéntanos un poquito, ponos un ejemplo de un caso, si quieres reciente o no sé, que tú hayas dicho, cada etapa queda muy claro para que las personas que nos están viendo o nos escuchen después sepan exactamente qué esperar al momento de buscarte para una terapia de liberación emocional. Mira, me pasó, yo estaba tomando este curso hace varios años, ¿verdad? Y de repente una muy, muy querida amiga me presta su consultorio y me dice, dame esa terapia para que practiques. Sí, ok, le doy la terapia muy bien. Y a los 8 días me dice, oye, ya te tengo 10 pacientes. Y yo, no, espérate, todavía no, pues si todavía no termino. No, sí. Y de repente me llega una paciente muy llenita, completamente tapada. Llegó en mayo, me acuerdo perfectamente. Llegó completamente tapada. Y cuando entra al consultorio me dice, soy amiga de Perenganita, me mandó por esto y esto, y yo así, ¿me puedo destapar? Y yo, pues sí, hace mucho calor, ¿no? Y cuando se destapa, o sea, se quita gorra, lentes y todo, literal estaba tasajeada, o sea, traía heridas por todo el cuerpo. Entonces yo así de, Dios mío, Wow. ayúdame, porque ¿qué voy a hacer con esta persona, no? Pero entonces me dice, yo llego, le dije, a ver, no quiero el chisme, quiero que me platiques qué te pasó consciente y coherentemente, ¿no? Y me dice, bueno, pues lo que te puedo contar es que necesito trabajar para mi hija de 7 años, 6, 7 años tenía su hija. Dice, porque resulta que me hablan de la escuela, que mi hija tiene 3 días que no va a la escuela. Y entonces cuando yo me regreso a casa, el papá estaba intentando hacer una violación con su propia hija. Entonces, al momento de verse invadido, la puñala, le da 28 puñaladas en todo el cuerpo. Ujú. Cuando me dice eso, yo dije, wow, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque las heridas no estaban obviamente frescas, pero les faltaba madurar para la cicatrización. Entonces Ujú. me dice, obviamente dejé mi trabajo, obviamente no me quieren ver así en mi trabajo, entonces, ¿qué hago, no? Y yo así de, no, ¿qué vamos a hacer? Porque esto está muy Claro. complicado, ¿no? Entonces empiezo a darle la primera sesión y a los 15 días, haz de cuenta que las heridas se habían absorbido, ¿no? Y me dice, no sé qué hiciste conmigo, tengo ganas de vivir, tengo ganas de seguir echándole ganas, no me importa lo que este perenganito haya hecho, voy a luchar por lo que quiero. Bueno, ok. A los 15 días me dice, oye, mi médico legista dice que yo creo que las cicatrices eran pintadas, porque ya se le habían absorbido bastante. Entonces le digo, bueno, mira, pues si quieres yo puedo ir a hablar, no tengo el papel como tal, pero pues le puedo explicar qué sucede. Sí, sin problema, me dice, déjame hablarlo. Y ya, dice, lo que sí es, le expliqué las técnicas, le estoy diciendo lo que me estás haciendo. En ese entonces también me apoyé de mi esposo para darle un medicamento homeopático absorbido y entonces mejoró todavía su calidad, ¿no? Tu De esposo todo es médico, pues, médico alópata. médico alópata. Entonces,
obviamente me da un medicamento, se lo doy a la paciente y me ayuda todavía un poco más a que mi paciente esté coherente, esté tranquila, porque eso era lo que necesitaba en ese momento, ¿no? Entonces, al paso de darle casi mes y medio, 2 meses de tratamiento, ella llega completamente desinflamada. Me dice, oye, bajé como 10 kilos. Y yo, no, 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 a ver, estabas muy inflamada, o sea, no bajaste 10 kilos, Claro, te deshinchaste. Le dije, entonces parte de todo ese proceso también es una reestructuración de toda tu esencia, ¿no? Y después me entero que ya deja de trabajar donde estaba y pone tiendas de ropa. Y hasta ahorita tiene varias tiendas de ropa y pues su vida cambió completamente, ¿no? claro. ¿Qué papel juega, Angélica, la autoaceptación en este proceso de la liberación emocional? Híjole, es bien complicado porque de repente hay gente que llega que me dice, pues me mandan, pero yo no estoy loca, ¿no? No es que no te mandan porque estés loca, o sea, tenemos que hacer todo un expediente también para saber de qué va tu vida, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿A qué te dedicas? ¿Qué saltos has dado? Efectivamente no es solamente de que, ah, ya vengo a terapia y ya me sano, ya, no, pues no. Y me decía, es que ya cuando empezamos a tener un poco más de empatía, porque llegó renuente, llegó enojada, me mentó la madre y le dije, ¿sabes qué? Pues espérate, ¿no? O sea, yo estoy tratando de ser coherente con lo que tú me estás diciendo, pero dame la oportunidad también de poderte ayudar. Nada, ningún tratamiento es mágico, nada, Claro, ninguno. Todo tiene un proceso del por qué y para qué. Entonces, lo primero es la aceptación, ¿no? Ya después me dice ella, oye, efectivamente no estoy loca, pero creo que sí necesitaba salvaguardar todo esto que traía guardado o atorado o atravesado, ¿no? Porque se le juntó un sinfín de emociones, ¿no? No solamente fue la pérdida del papá a corta edad, no solamente fue una violación también a corta edad porque dice que se quedó desprotegida del padre, pues no, o sea, finalmente todo lleva un porqué, ¿no? Le decía yo, bueno, si eso no te hubiera pasado, no serías lo exitosa que eres en la empresa que tienes. Y aparte trabajaba para gobierno y todo. Entonces yo creo que lo primero es aceptar que necesitamos ayuda de alguien más, de quien sea, ¿no? claro, Porque hay psicólogos, médicos, terapeutas, en fin, ¿no? Entonces yo claro. me decía, es que creo que sí me mandaron con la persona indicada, ¿no? Y le digo, ahora sí me crees. Pero finalmente, pues es todo un caos, ¿no? Claro. Para poder llegar. Ahora, lo primero, pues es sí, la aceptación de uno mismo en saber que necesito ayuda, ¿con quién voy, no? Ahora yo le decía, dame 4 sesiones y si no te parece, busca otra opción. Es más, te puedo recomendar a varios terapeutas que también vienen conmigo. Le dije, sin embargo, nos ayudamos, ¿no? Nos complementamos. Entonces, te puedo mandar con algún colega sin mencionar nada, yo solamente te doy su número y le dices que yo te recomendé y no hay mayor problema, ¿no? Porque mucha gente de repente viene y me dice, es que ya Perenganito seguramente le contó mi vida, ¿no? Exacto. Por todo lo que va saliendo en la sesión. Y aunque no estemos hablando de psicología clínica o psiquiatría, finalmente hay una confidencialidad y una ética en los terapeutas holísticos. Angélica, están preguntando cómo ayuda esta terapia en la depresión mayor. Bueno, obviamente no quitamos ningún medicamento, porque muchas de la gente que llega, lo primero que me dice es, voy a suspender todo porque me siento bien. A ver, no podemos suspender ningún medicamento que haya sido por un médico Recetados. tratante o por su médico tratante, ¿no? No podemos. Lo que sí podemos es empezar a trabajar lo emocional en cuanto a lo físico. Vamos a ir empezando a desbloquear al cuerpo. Muchas de las veces lo primero que hace un paciente así es que empieza a tener mejor calidad de sueño y cuando va con su médico, pues obviamente las medicaciones empiezan a bajar. Ajustan la dosis. Ajá, exacto, se ajusta la dosis. Hay ocasiones en que sí me dice, llegó un paciente y me dijo, oye, ya no tomo nada de depresivos y le dije, pues me da muchísimo gusto, pero claro, ahí también me apoyé de flores, de biodescodificación, de acupuntura, y tardamos un poquito más de los 4 o 5 meses, pero finalmente yo le dije, ¿estás dado de alta? Y me dijo, no, por favor, no me sueltes, ok, no te voy a soltar,
pero sí vamos a vernos cada 3 meses, ¿no? Ahorita ya tiene un año que no ha venido, entonces eso, pero la familia sí de repente me habla y me dijo, oiga, va muy bien, este, no ha tenido crisis, está Está avanzando. bien, Ah, ok, ¿no? está bien. Oye, dices que es una técnica que empieza a trabajar a partir del nacimiento de la persona. Ujú. Es, me imagino que de repente puede haber memorias en el cuerpo si el nacimiento fue traumático. Desde ese momento ya estás trabajando con la Sí, persona. sí, eso se ve Eh, en los tobillos. ok, sí, hasta los 3 años todo lo que te ocurre Ajá. del momento de nacer hasta los 3 años se ven tobillos. Em, ¿Tienes algún caso específico en ese rango de edad de un pequeñito que haya ido a tratamiento contigo y cuál fue el resultado? Sí, mira, me trajeron un niño de aproximadamente 2 años y medio que era fobia a los perros. O sea, veía un perro y se abrazaba de mamá, lloraba, sudaba y todo. Obviamente tardó en caminar por lo mismo, porque decían que iban por la calle y al momento de ir por la calle y él veía un perro, aunque sea a kilómetros, pero él lo identificaba, el niño temblaba. Entonces, por medio de la mamá, primero obviamente yo le decía a la mamá, sabes que sí voy a tratar al niño, voy a tratar de ayudar al niño, pero la verdad es que necesito trabajar con los papás, porque esto viene de los papás. Y me Tema dice, súper importante. O ajá, sea, sobre todo a esa edad y hasta los 7 años, el problema no es el niño, el problema son los papás y desgraciadamente la mamá que es la que está más cercana, ¿no? ajá, entonces el papá se había ido a trabajar a Estados Unidos y de repente le dije, ok, necesito a la figura masculina que se encarga del niño. Y era el abuelo. Ujú, Entonces el abuelo vivía en un rancho y lo habían mordido los perros. Entonces tenía literal hoyos en las piernas de que obviamente le habían arrancado los pedazos. Y entonces fue la transmutación que hizo el niño, ¿no? La paciente refiere que al estar embarazada se entera que eso había pasado en el rancho cuando ella fue por primera vez embarazada al rancho. Le dicen, ay, ten mucho cuidado con los perros porque son bien agresivos. ¿Supiste lo que le pasó a tu suegro? Bla, 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 bla. ujú, Entonces de ahí obviamente el producto captó la emoción, ujú. ¿no? Y con ella me tocó ver la evolución prácticamente desde el vientre porque no quería nacer, ¿no? Ok, Ella a fuerzas quería un parto natural y todo, y le decían que era cesárea por cómo venía el bebé, ¿no? Entonces le dije, bueno, pues vamos a hacer una sesión donde le hablemos y le digamos que no tenga miedo, que esto y que el otro, y después me lo trajo como al año y medio cuando empezó a ver la reacción que tenía hacia los perritos, ¿no? claro. Entonces, en una de esas me traje un peluche grande de un perro y le dije, mira, acarícialo y hazle guau guau y mira, no muerde. Entonces me decía la mamá, o sea, era tan fácil. Le dije, sí, o sea, era tan fácil, pero si no lo haces sin el miedo, pues Claro, obviamente se lo proyectas al niño y no hay modo de sacarlo de esa situación, ¿no? Entonces claro. fue muy evolutivo, lo dejé de ver yo al niño a los 6 años y medio, casi 7, y la emoción ahora era, ¿por qué mis papás no me compran un perrito? Un Claro, perrito, ¿no? Y le decía, bueno, mira, que te compren un parico, un pajarito o algo, ¿no? Y ya después el perro cuando traes a tu casa, porque eran de Monterrey. Y después me decía, pero diles a mis papás que ya me pueden comprar un perro. Sí, yo les voy a decir. Entonces sí, o sea, sí hay una evolución y hay un antes y un después de todas las situaciones emocionales que vivimos. Esa es claro, una... así es. Angélica, ¿qué otras terapias manejas? Ahorita, bueno, están pidiendo tu número de contacto, ahorita ya para cerrarlo lo vamos a dar, pero ¿qué otras terapias manejas y cómo se diferencian esas terapias de la terapia de liberación emocional? Ok, las técnicas que ocupo también son acupuntura, flores, no siempre en el contexto emocional vemos todas las herramientas que sé, porque algunas veces ni siquiera es necesario, ¿no? Masajes descontracturantes, alineación de columna, chakras, piedras calientes. Son varias técnicas que a veces la realidad es que no se ocupan en la técnica de liberación, ¿no? Ya cuando el paciente recurre a varias sesiones y todo, le digo, bueno, ahora tu premio va a ser apapacharte, ¿no? Va a ser Claro, sentirte y darte la oportunidad de que sientas esto sin malestar, ¿no? Al contrario, así, apapachado, calientito, rico. Entonces, hay varias técnicas de acupuntura, kinesiología, kinesiotape, cuando hay alguna situación
dolorosa en piernas y que se resiste o que no quieren trabajar lo emocional, pues bueno, ponemos un vendaje elástico que se llama el kinesio, Muy bien, entre Angélica. algunas otras. Me parece muy bien. A ver, ¿nos puedes dar tu teléfono? O sé que no manejas redes sociales. ¿Nos puedes dar tu celular? Están pidiéndolo, si lo puedes decir, por favor, en este momento. Sí, claro que sí. Mi celular es 775-158-94-93. Es sin lada, es directo, no le pongan el 55 porque no va a entrar. Está Entonces es genial, siete está siete olvidable. cinco, ajá, 158-94-93. Muy bien, para quienes están preguntando. ¿Qué más nos puedes decir de la terapia de liberación emocional? Pues mira, yo digo que es maravillosa, ¿verdad? Que se atiendan, que vean y comparen, porque muchas de las veces han llegado varios pacientes que me dicen, es que yo ya hice biodescodificación. Ah, ok, dame la oportunidad de darte una terapia de liberación, ¿no? Y cuando veo, pues hay estancamiento en un punto, ¿no? Oye, te pasó esto, ¿no? Ah, sí, por eso no lo quiero trabajar. Entonces, hay situaciones que de repente, como buen paciente, ¿verdad? Nos hacemos un ladito y decimos, ay, no, que se pase. Ahorita no lo dejamos para después y bueno, todo el mundo lo hacemos, seamos Sí, sí, terapeutas o sí, sí, no. sí. Sí, Pero algo muy importante que es con lo que empecé esta entrevista, Angélica, ¿no? El cuerpo lleva la cuenta y se queda en nuestro cuerpo y justamente a veces eso va a impactar en enfermedades crónico-degenerativas por no querer atravesar. Y la gran ventaja es que tampoco tienes que hablar mucho al respecto ni abrirte. Esa es la maravilla desde mi punto de vista de la liberación emocional. Da en el punto exacto donde está atorado tu cuerpo, donde se concentró la energía y está estancada. Y no lo tienes que hablar porque simplemente lo vas a liberar a través de este contacto del codo con el punto de acupuntura y ahí sale. Sale en gritos, sale en llanto, sale en mentadas de madre, pero sale, sí, 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 ¿no? sí. Hay gente que de repente vomita, ¿no? O me dice, me estoy orinando, pues ya ni modo, o sea, no pasa nada, porque finalmente el órgano que está más estancado, pues es el que quiere, ¡fum!, vociferar todo lo que traemos, ¿no? Entonces, de repente hay pacientes que me dicen, ¿no le da asco? Pues si me diera asco no me dedicara a lo que estoy haciendo, ¿no? Porque aparte creo que lo que hago lo hago con mucho amor y con entrega y me parece maravilloso. No, y sí, sí lo haces. Así es. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues que los espero cuando gusten tomar una terapia de liberación, que no duele, la verdad es que no duele, es muy gratificante ya después. Sí, hay puntos que son dolorosos, pero finalmente, obviamente duele cuando de repente le digo al paciente, no pujes, ¿por qué puja? No, estoy haciendo la presión y están, a ver, espérate, calma, 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 respira, respira, visualiza un color, no puedo. Bueno, ya entonces pongo aromaterapia, ¿no? Algo que también nos Claro. ayuda mucho es la aromaterapia. No procuro usar inciensos porque de repente el espacio está pequeño y pues son muchas cosas, ¿no? Y hay Algo gente que sí, que no algo que le sí, gusta. Hay mucha gente que el incienso no lo maneja bien, no lo tolera, la aromaterapia como tal. ¿Qué esencia sueles usar en liberación emocional? romero, mandarina y palo santo, Muy bien. muérdago también. Dependiendo cómo vea al paciente como de cargado, voy manejando las esencias, ¿no? Ponnos un ejemplo de qué esencia usarías ante qué situación. Para los niños normalmente es mandarina o limón, porque para ellos lo tienen como más identificado, ¿no? Es un olor suave que dicen, ay, huele bien rico, ¿no? Y Mm, para las personas adultas o que no pueden como transmutar esa energía que traen, entonces sí, un muérdago que finalmente no es tan fuerte, pero que les huele a hierbas, ¿no? O hay una que se llama lima limón, que huele literal al té de limón que nos hacían las abuelitas, ¿verdad? De esas varas, ¿no? A las hojas de té limón. Entonces la gente en automático, o sea, lo respira y cierra los ojos y es una sensación de, ay, me acordé de lo que viví, ¿no? Entonces, ¡pum! claro. Ahí, Sí, y ahí entra el efecto exacto, porque un tema muy importante, si algo te remite a la memoria, a un recuerdo, es el olfato. Angélica, me están preguntando, bueno, estamos en México, específicamente yo en Ciudad de México, ella está en Pachuca, pero también atiende en Ciudad de México, tiene consultorio en Pachuca y en la Ciudad de México.
me está preguntando si la terapia puede ser online. No, ¿verdad? No, Tiene que no. ser presencial. ¿Y por qué tiene que ser presencial y no es online? Ok, presencial porque tocamos los puntos del cuerpo. O sea, el cuerpo está primero boca arriba porque empezamos a hacer unas respiraciones profundas con aromaterapia. Posteriormente nos ponemos boca abajo y tocamos el lado derecho, que es todo lo masculino, y el lado izquierdo, que es todo lo femenino. Y vamos dando descontractura punto por punto, uno y uno, para no englobarnos. Algo que también me preguntan mucho es si puedo dar esta terapia en casa. La verdad no es recomendable porque pues finalmente venimos a desbloquear lo que está guardado. Entonces muchas veces en la casa, si oye un ruido, ay, me van a escuchar. Yo normalmente les pido que vengan solos o Ujú. si vienen acompañados, le digo al paciente, ¿saben qué? Va a gritar, va a llorar, va a decir madres. No, él no habla así, no importa, Lo déjenlo. va a hacer. O váyanse un rato, una hora y regresan por él, no pasa nada. Aquí cerquitas hay una placita que hay un helado, váyanse por un helado. Porque sí, la gente es muy recurrente a decir, te consigo tanta gente y velos a atender a la casa. No, no. O sea, no es sano ni para ustedes ni para mí. Por supuesto, porque además, o sea, en las casas las paredes guardan estas energías, estas situaciones traumáticas que se pueden haber vivido de quien haya habitado, igual ni siquiera fue la familia, pero ahí se queda eso, ¿no? Sí, Entonces, realmente, Charo, que es la que está preguntando, esa es la razón por la que no puede ser en línea. Y exacto. realmente las terapias en general que maneja Angélica son presenciales, no se presta realmente para terapia en línea. La única terapia que sí pudiera ser en línea es una biodescodificación como tal. O sea, si nada más vas a hacer una biodescodificación, sin ningún problema se puede hacer en línea. Pero Sí, las demás tienen que ser presenciales sí, justamente porque está trabajando con el cuerpo. Hay exacto. técnicas que trabajan a distancia el cuerpo, sí, pero esta no. E Este, insisto, la liberación es a nivel corporal. Cuando tú tienes un tema, para que se manifieste en cuerpo físico, para que tú tengas un síntoma, un síndrome, es que traes atorado cuerpo espiritual, mental y emocional y se está manifestando. Como no hiciste caso en el cuerpo espiritual, en el mental y en el emocional, entonces el cuerpo te está diciendo, oye, atiende, atiende, aquí hay un problema, aquí tenemos una situación. Entonces, bueno, Angélica se encuentra, ya tienen en la pantalla, está el teléfono, pero de todas maneras lo puedes repetir, por favor, Angélica. es 775-158-9493. Estoy en Ciudad de México y Pachuca. Ok, ¿tienes días de consulta? ¿Tienes horarios de consulta? ¿Cómo lo manejas? Horarios normalmente de 10 a la más tarde que doy, porque luego me dicen, ¿me puedes atender a las 10 de la noche? Y yo, oigan, tengo vida, Sí, ¿no? O tengo una paciente que me dice, ¿me puedes atender a las 5 de la mañana? Es que entreno a las 6 y yo, no, pues no, a esas horas yo estoy dormida, ¿no? claro, Entonces, claro, normalmente es de 10 a 2 y de 5 a 8 la más tarde, ¿no? Ya excelente. algunas veces hago alguna excepción porque vienen de fuera, porque el tráfico, porque no sé qué, pero normalmente también les doy solamente 10 minutos de tolerancia, porque si no, el paciente que sigue se atrasa y se atrasa y se atrasa, entonces también tomen en cuenta eso, ¿no? El tráfico, la ciudad y todo, porque si de repente llegan tarde y les digo, les reagendo, no, no, pues sí, porque no, o sea, aparte, una vez que inicio la sesión, ya no puedo parar. Esa es otra de Exacto. las cosas, ¿no? No hay pausas. No hay pausas. Hay gente que me dice, ¿puedo ir al baño? Bueno, sí, por la necesidad, pero finalmente yo siempre les digo, ¿pipí baño? Antes de entrar a la consulta, porque si Claro, no, efectivamente se va perdiendo el rol, ¿no? Y también siempre les pido, por favor, apaguen o bájenle a su celular, porque estamos de repente en la meditación, bien metidas para sanar algo y el celular, ¿no? Entonces, no, por favor, porque eso también desconcentra tu energía, ¿no? claro. Y la dispersa. ¿Algo más que quieras agregar acerca de la liberación emocional ya para que cerremos? Pues mira, que yo creo que todos o cada uno tenemos la oportunidad de liberar, con la técnica que sea, pero liberen, porque el cuerpo de verdad que es maravilloso, pero se traga todo. Entonces, tenemos que hacer una pausa y decir, a ver, esto no, esto sí, qué me conviene, qué me ayuda y qué realmente me libera, ¿no? Entonces, sí, Muy bien, muchas Angélica. gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por explicarnos qué es esta técnica, insisto yo, preventiva. Dentro de la costumbre y la medicina tradicional china, toda la familia semanalmente toma un masaje y este masaje es
preventivo, desde el bebecito hasta el viejecito. Si no están dando el masaje o evoluciona un poquito, entonces ya se acude a la aguja en el caso de medicina tradicional china o a la herbolaria, ¿no? Porque esas son las Sí, herramientas que manejan. Pero realmente es muy importante, muy importante estar consciente que nuestro cuerpo está manifestando aquello que no atendimos a nivel emocional, mental y espiritual. Entonces, esta es una extraordinaria herramienta para que puedan acceder a ella. Y bueno, si están interesados, parece ser que muchas personas aquí estoy viendo en el chat lo están. Ahí tienen el teléfono de Angélica, atiende en Ciudad de México, atiende en Pachuca. Y muchísimas gracias. Ya te tendremos más adelante seguramente para que nos hables de alguna otra terapia de este tipo. claro. Por Muchas gracias. por mi parte también es todo. Muchísimas gracias a quienes nos sintonizaron el día de hoy y nos están viendo. Esta es Holística Alternativa. La próxima semana toca hablar del cambio energético desde el calendario chino, porque en el mes de mayo entramos al mes de la serpiente, que es donde empieza el verano en cuestiones de calendario lunisolar chino, y vamos a estar hablando de este cambio energético, qué órganos van a estar trabajando primordialmente y en los que hay que enfocarnos a partir de lo que es mayo, junio y julio, que es temporada verano. Y vamos a estar hablando también sobre el Feng Shui para el mes de mayo, mes de la serpiente, qué áreas de su casa tienen que usar y cómo, porque siempre vamos a tener sectores afligidos cuya energía no es favorable y es mejor evitar, y sectores con muy buena energía para determinadas actividades. Y vamos a estar viendo justamente esa semana. Próxima semana no tengo invitados, les toca conmigo nada más. Pues muchísimas gracias.